Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un gran gozo, es un privilegio, es una bendición poder alcanzar a algunos o alcanzar a muchos. En verdad que si es a una persona, vale la pena todo el esfuerzo. Si es a millones, vale la pena también todo el esfuerzo. Y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es muy importante. Como todos los temas, es un tema que transforma, es un tema que ha cambiado mi vida y que estoy seguro potencialmente puede transformar y puede cambiar y puede bendecir y puede ayudar a mucha gente. Es un tema muy interesante, de verdad que sí. Este es un tema que forma parte de un folleto o de un libro que estoy en proceso de escribir que se llama El principio y fin de los siglos. El tema que hoy quisiera tocar con todos ustedes se llama el día grande de Jehová. El día en el cual Malaquías dice no quedaría ni raíz ni rama. El día de juicio. El día de fuego. El día terrible. El día temible de Jehová. Pero antes de comenzar a hablar sobre el día grande de Jehová, yo otra vez necesito ir hacia atrás para poder hacer una introducción de modo que podamos comprender esta serie titulada o llamada El lenguaje de dos siglos. Para poder comprender el lenguaje de dos siglos debemos de comprender que hay un siglo malo, Gálatas 1:4, del cual Jesús nos vino a redimir. Jesús murió para rescatarnos del siglo malo. También hay un siglo venidero, del cual se habla en Hebreos. Y se dice que aquellos que experimentaron la buena palabra, el don del Espíritu, fueron alumbrados, fueron iluminados y gustaron de los poderes del siglo venidero. San Pablo, hablando en su carta a los Corintios, dice: nosotros, estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, definitivamente yo puedo transportarme, yo puedo trasladarme, yo puedo ser movido desde el siglo malo hasta el fin de los siglos, o hasta la consumación de los siglos, o lo que la palabra le llama trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Pero no solamente estamos hablando de dos siglos, el siglo malo y el siglo venidero, o la consumación de los siglos, al cual llegamos por la fe, al cual llegamos cuando somos movidos desde este tiempo terrenal a los lugares celestiales, trasladados de reino, y alcanzamos ahí entonces la consumación de los siglos. Pero para poder comprender esto no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque el mismo apóstol Pablo, con todo su conocimiento y sabiduría, no pudo enseñar esto. En la iglesia de los Corintios leemos capítulo 3 y en capítulo 2 cómo hay una gran diferencia en cuanto a los grupos. Con un grupo dice: de manera que yo, hermanos, Corintios 3:1-3, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales y andáis como hombres. Tuvo que darles a beber leche. En Hebreos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero San Pablo tuvo que ir, o más bien, sí, San Pablo tuvo que ir de nuevo a dar leche, porque los principios, las bases, aquellas cosas que aprendemos cuando venimos a Cristo, en nuestros primeros días del Evangelio, o lo que hemos escuchado muchas veces en la radio, en la televisión, esas bases, ellos necesitaban aprenderlas de nuevo para poder construir e ir hacia arriba, hacia adelante. Pero con el otro grupo, con ese grupo habían buenas noticias. 1 Corintios 2, 6, 8 y el 13 nos dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Y sabiduría no de este siglo. Recuerde que en Hebreos capítulo 6 nos dice que aquellos creyentes fueron alumbrados, fueron iluminados, gustaron del don celestial, la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Y acá el apóstol dice: hablamos sabiduría, pero no es la sabiduría de este siglo. Es una sabiduría de fe, es una sabiduría diferente. Es una sabiduría escrita en el lenguaje de Dios,
que usted y yo necesitamos no sea revelada a nuestra vida para poder comprenderla. Dice más, hablamos sabiduría, verso 3, oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos. Desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios predestinó esta sabiduría oculta, que estaba oculta, pero que cuando es revelada, dice, hablamos sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, para su bendición, para su conocimiento, para su iluminación, para que usted esté completo en Cristo Jesús, quien es la cabeza de todo principado. Sí, cuando recibimos esta sabiduría y nos es revelada en nuestras vidas, entonces podemos experimentar los poderes del siglo venidero. O sea, los poderes que no se han manifestado visualmente, temporalmente hablando, pero que eternamente en nuestro espíritu desde hoy podemos experimentar, podemos recibir por la gracia de Dios y por su luz y por sus promesas. Por las promesas de aquel que dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos hablando de estas cosas ocultas, sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes para nuestra gloria. Y cuando hablamos de sabiduría oculta, tenemos que mencionar a Jesús. En Mateo 4:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Escuche qué es lo que debía de cumplirse en ese momento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, aquellas parábolas, él declaraba cosas, pero la gente no podía entenderlas, porque las hablaba de un modo que la gente no las pudiese comprender. Sin embargo, la palabra se cumplía, en que en sus palabras, en aquello que él decía, había algo detrás que escapaba a la mente humana. Y él estaba declarando, a través de aquellas parábolas declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A estas son las cosas que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, hablamos sabiduría, y no de este siglo, sino sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces estamos hablando de la sabiduría, de las cosas escondidas, de las cuales Cristo declaró, pero escondidas han estado desde la fundación del mundo, esperando que usted y yo, como creyentes, las recibamos. En estos tiempos finales, en estos días finales, la iglesia necesita comprender aquellas cosas que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 3, verso 8, dice el apóstol, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, no cualquier evangelio, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, es que esa palabra es tan gloriosa que hasta me es difícil poder mencionarla. Dice, a mí que soy el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, inentendibles, inexplicables, inalcanzables riquezas de Cristo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, del misterio escondido desde los siglos en Dios. Estamos hablando acá de la dispensación, del cumplimiento de la dispensación, de aquel misterio que estaba escondido desde antes de los siglos, escondido desde los siglos en Dios. Aquello que Jesús dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquello que el apóstol Pablo dijo, sabiduría. No hablamos sabiduría humana, sino sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes para nuestra gloria. De esto es lo que estamos hablando acá, algo que no es letra, algo que es espíritu. Gloria a Jesús. Bendito sea el Rey para siempre. Entonces, hablamos de palabras que son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Estamos hablando palabras espíritu, palabras vida. Estamos hablando de cosas escondidas
que hoy llegan a nosotros y que alumbran a nuestros ojos, pero cosas que están ocultas a los ojos de los niños porque no pueden entenderlas. La mente natural no percibe las cosas que son del espíritu, solo la mente espiritual. Y dentro de esto, hacíamos la reseña que la palabra de Dios dice que ella es como una espada de dos filos. Y decíamos, la palabra de Dios habla a nuestra parte carnal y a nuestra parte espiritual, porque ella separa la carne y separa el espíritu. Trata con nuestra alma y trata con nuestro espíritu de una forma separada. Así es como la palabra está escrita en dos tiempos, de modo que pueda comprenderse de acuerdo a nuestro nivel espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pablo dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto. Leamos un poquitito así rápido en Hebreos capítulo 5, 12, para que vamos ahí a parar en una de las frases, y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, pero debiendo ser ya maestros, escuche, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, y no dice mañana, escuche, dice, por tanto ya, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Bueno, no vamos a hablar de todos estos rudimentos, o no vamos a explicar uno por uno. Pero usted sí tiene que sentir este reto y este desafío de que el creyente, para ir adelante hacia la perfección y hacia la comprensión de la revelación de la palabra de Dios, necesita dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Necesita dejar los fundamentos con los cuales comenzamos a construir, pero necesitamos ir hacia arriba. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Sigue diciendo, y está en un muy buen español. Está bien en español y yo creo que lo vamos a escuchar bien y usted lo puede leer ahí en su Biblia. No tenemos tiempo para hablar de esto hoy, pero vamos a hablar al menos de uno de ellos. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obras muertas de la fe en Dios. Hoy no tenemos la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Cuando usted cree que usted camina en la vida espiritual por la fe que usted tiene, Señor, auméntame la fe. Padre, la fe me falla, ayúdame. No, ya esa fe no, ahora usted tiene la fe de Jesús. La fe en Jesús es un rudimento, es una base. Tuvimos que creer en Jesús para recibir la fe de Jesús. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, voy a tratar de no seguir ahí porque no estoy explicando este texto. Pero sigue diciendo ahí, leemos, dice, entonces no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. Y el último donde vamos a hablar hoy es, y del juicio eterno. El juicio eterno está en la lista de los rudimentos. ¿Por qué el juicio eterno está en la lista de los rudimentos? No es que sea algo malo, no, es bueno, tiene que estar ahí. Pero es lo primero que nosotros escuchamos, es lo primero que nosotros entendemos, y la Biblia nos llama que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos que seguir comprendiendo, tenemos que seguir creciendo la revelación. Entonces dice, dejando los rudimentos, y sigue diciendo ahí, y del juicio eterno. Y el verso 3 dice, y esto haremos, dejando estos rudimentos, sino dejándolos botados. No hay que tirarlos, hay que tenerlos, pero hay que construir sobre ellos. Dice, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que Dios nos permita a aprender y que Dios nos permita dejar los rudimentos y que Dios nos permita a crecer. Porque el apóstol dice, disculpe, no San Pablo, el escritor de los Hebreos dice después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar, debiendo ser ya maestros. Y estamos tratando de los rudimentos y las cosas básicas que debimos de haber aprendido desde el primer año del cristianismo, pero que estaban ocultas y que hoy usted las escucha y que hoy usted las recibe en el nombre de Jesús, con un espíritu de amor y un corazón abierto y con una sencillez y humildad, porque Dios desechó a los sabios de este mundo
y a lo fuerte y se quedó con lo débil y lo necio, con lo ignorante. Gloria a Jesús. Así es que yo prefiero ser llamado ignorante en Cristo Jesús para que su revelación esté en mi vida, que no pasarme por un conocedor de la palabra y siga todavía la gloria de la revelación de la cual dijo Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero esas cosas escondidas desde la fundación del mundo estaban ocultas a los ojos de la gente. Y yo entiendo que hoy no están ocultas a sus ojos, porque usted está aquí, ha estado pendiente de este mensaje, y esa es una buena señal. Yo sé que el Espíritu Santo está revelando a su vida y va a enseñar y le va a usar como un instrumento también para bendecir a otros. Hablamos del día grande de Jehová, del día de juicio, del día de llamas, del día de castigo, el día terrible, el día temible, el día que está en nuestras mentes y que decimos, vendrá ese día, el día donde caerá fuego, el día donde caerán las estrellas, el día donde la tierra temblará, el día donde la gente piense usted en un final o un fin del mundo atómico, donde el fuego y las ondas de la destrucción del ser humano caen sobre el mismo ser humano y ciudades son destruidas, y todo esto que yo sé que usted tiene bien claro de qué yo estoy hablando. Amén. Malaquías 4, 5, 6 dice, porque aquí viene. Yo sé que usted lo sabe, yo lo sé. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Día ardiente como un horno de fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Imagínese ese fuego ardiente como un horno y el impío o el no creyente quemándose como fuego. Y eso está, y eso usted lo conoce, y yo lo conozco y lo entendemos. El juicio de Dios, el castigo de Dios hacia la humanidad que le ha dado las espaldas. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, escuche, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, los va a consumir desde arriba y desde abajo, bajo la tierra. Sus raíces serán consumidas. Y cuando leemos un juicio, cuando leemos un Dios tan temible y tan enojado y tan molesto con la humanidad, muchas veces usted y yo pensamos, Padre, yo no quiero estar ahí. Dios, ¿quién quiere estar ahí? ¿Quién va a querer estar ahí? Porque es el juicio y la ira de Dios derramada sobre la humanidad. Y nuestra mente y nuestros ojos se fijan ahí. Y estamos pendientes de eso, por supuesto. Sigue diciendo, alabado sea Jesús para siempre. No les dejará ni raíz ni rama. Y sigue diciendo ahí en Malaquías, verso 6. Nos da la señal de cuándo sucede ese juicio divino. Dice, he aquí, yo os envío. Esta es la señal. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Y yo sé que usted quizá ha escuchado la predicación, porque yo la he escuchado muchas veces. Sí, cuando dicen, bueno, Elías, el Señor se lo llevó, desapareció en un carro de fuego, Moisés transformaba las aguas en sangre. Entonces los dos varones que vendrán será Moisés o será Elías, y todo este tema apocalíptico, y fijamos nuestra mente en que Elías volverá, porque Jesús dijo, y una de las señales de este gran día de juicio de Jehová, es que Elías volvería. He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Cuándo? Antes, justamente antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Justamente antes, un momento antes, un tiempo antes, el reloj de Dios. Ponemos la mirada en Elías. Cuando Elías aparezca, entonces ese es el día grande y el día terrible de Jehová. El día de dolor, el día de castigo.
algo haría Elías. Sigue diciendo la palabra aquí: yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande, el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ok, Jesús hablando. Recuerda que Jesús estaba hablando cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, que Jesús habló en parábolas, que la gente no podía entender, viendo no podían ver, porque así es como Él lo había predeterminado, que oyendo no pudiesen escuchar, que no pudiesen recibir la revelación, un mensaje que estaba oculto a sus ojos. La eternidad no la podían recibir. El Espíritu Santo no estaba ahí para revelarles. Mateo 11, 13, 15 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Escuche. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis, ve qué interesante. Y si queréis. Sí, Jesús nos da la opción. Y si queréis recibirlo. Jesús nos dice: ¿queréis recibirlo o no queréis recibirlo? Bueno, si quieres recibirlo, amén. Es tu decisión. Porque Él dice: y si queréis recibirlo. Quizá mucha gente no quiera recibirlo. Quizá mucha gente no lo reciba y diga: ¿de qué está hablando este hermano? No. Este hermano está totalmente equivocado o está perdido. Jesús dice: y si queréis recibirlo. Y si queréis recibirlo. Hablando de Juan, del cual había profetizado la ley, dice: porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo. Juan. Y si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. La señal que se nos da en la palabra es que antes del día grande y temible de Jehová, en el cual no dejaría ni raíz ni rama, esta señal era que el profeta Elías sería enviado. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Jesús dice: porque todos los profetas y la ley hablaron o profetizaron sobre Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos? Yo sé que usted tiene oídos, y estoy hablando de los oídos espirituales. Oídos de fe, no estos oídos naturales, porque usted puede escuchar con los oídos naturales y no entendió nada. Pero si usted escucha con los oídos espirituales y abre su corazón y entiende que estamos hablando aquí de los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. Lo cual dice el apóstol Pablo, que él, siendo yo el más pequeño de los santos, dice: se me dio el revelar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Entonces estamos hablando acá de algo que Dios revela, algo que Dios puede mostrarnos y enseñarnos. Bueno, continuamos para tener esto más claro. Jesús dice entonces que Juan era Elías, el Elías que había de venir, y que el que quiere recibirlo, lo reciba, y el que quiere oír, dice que tiene oídos para oír, oiga. También Jesús dice en San Juan 9:39: para juicio he venido yo a este mundo. ¿Escucha? Para juicio he venido yo a este mundo. Estamos hablando de los juicios de Dios. Estamos hablando del día grande de Jehová. Estamos hablando de que antes de que el día grande de Jehová, según el Antiguo Testamento, viniese, la señal sería que Elías aparecería. Pero Jesús dice: Juan es Elías. Si queréis recibirlo, el que tiene oídos oiga. Juan es Elías. Juan es aquel Elías. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, aquel Elías del cual habló Malaquías. Aquel Elías que vendría antes de que los juicios de Dios se desataran sobre la humanidad. Dice en San Juan 12:31 Jesús: escuche, ahora, en inglés right now, que significa ya, en este momento, ahora,
Ahora, dice Jesús, San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. No mañana, no pasado, ahora. Pero estamos hablando de una palabra espiritual, pero estamos hablando de algo que la persona que es trasladada hasta la consumación de los siglos puede comprender, porque cuando somos trasladados a la consumación de los siglos, desde allá, donde no hay tiempo, desde allá, desde el trono celestial, sentados con Cristo Jesús, podemos ver hacia atrás y decir, todo esto sucedió en el mundo temporal, todo esto sucedió en aquel espacio de tiempo cuando yo estaba sobre la tierra. Porque recuerde, su mente está acá. Quiero decir, su cuerpo está acá, pero su mente no está aquí. Bueno, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, dice, ninguno descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ninguno descendió, sino el Hijo del Hombre, que estaba hablando con Nicodemo. No, que está en el cielo. Pero estaba hablando con Nicodemo, pero estaba en el cielo. Sí, con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Cuando nosotros entonces comprendemos, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. También dice Romanos 5:16, y el juicio vino. Escuche, el juicio vino. Estamos hablando del juicio. El juicio que vino justamente después de que apareció Elías, el cual era Juan el Bautista. El juicio vino a causa de un solo pecado. Esta es la clave. El juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio de Dios vino a causa de un solo pecado. La ira de Dios, el enojo divino, el castigo divino se fue consumado en la cruz del Calvario sobre Cristo. Cristo absorbió la ira, el enojo, aquel enojo que decía, no dejaré ni raíz ni rama, lo consumiré todo, lo destruiré todo. Todo esto pagó Jesús de Nazaret. Por eso dice, el juicio vino a causa de un solo pecado. Romanos 5:16. Ahora, temporalmente usted puede estar esperando el juicio. Sí, temporalmente usted tiene su vista mirada en la gran tribulación. Temporalmente usted tiene su vista como la tenía yo. Recuerdo, hubo un tiempo, hace muchos años, cuando yo iniciaba en Cristo, muchos años, que yo era muy aficionado al Apocalipsis. Era el tema de moda. Yo leía libro tras libro, tras libro, tras libro del Apocalipsis. Y me emocionaba. Y cuando veía yo, en un tiempo dice, apareció la vaca perfecta, la vaca bermeja. Y eso es señal de que entonces los tiempos se cumplen. La vaca bermeja apareció. Y luego, recuerdo que leía la reconstrucción del templo se está por dar. Ya tienen los planos hechos. Y yo leía sobre esto y decía, wow, ya la reconstrucción del tiempo viene, el anticristo se va a sentar, ya esto se termina. Y tenía mi mirada fija en lo temporal. Tenía mi mirada fija en el juicio de Dios y el castigo sobre la humanidad. Que son las bases, sí, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, claro que sí. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que entender lo que ya sucedió en el mundo espiritual. Y entonces aparecía Hussein y decíamos, este Hussein que dice que si Estados Unidos lo ataca será ¿qué decía él? Que sería como el Armagedón. Que eso sería ya una guerra entre naciones del mundo árabe y con los israelitas. Y entonces decíamos, bueno, este es Hussein, es el anticristo. Hussein es el malo. Luego decíamos, es Gorbachev. Gorbachev es el anticristo. Tiene hasta una cosa aquí en la frente que quiere decir que ese es el sello de Satanás. Luego vino el tiempo donde se decía Gaddafi, Muammar Gaddafi, ese es el anticristo. Definitivamente ese es. Todavía recuerdo el tiempo que decíamos, era la Unión Europea porque son 10 naciones y ahora ya son 10, se completaron las 10 naciones, ya se termina esto. Y estábamos pendientes y con pánico a aquello que sucedía en lo temporal, pero ignorando el juicio y todo lo que había sucedido en el mundo espiritual y todo lo que había recaído sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ahora pienso que está de moda que Trump reconoció a Jerusalén. Y se escribirán libros y se hablará de esto. Y luego el próximo presidente que venga ya no va a reconocer Jerusalén. Y entonces, pero ahí vamos, con la mirada en lo temporal.
pendientes, a veces asustados, sin tener la paz de Cristo y sin conocer que el creyente ya no tiene que preocuparse por los juicios de Dios, porque el creyente, el que ha sido nacido de nuevo, hoy ya conoce y experimenta que los juicios han sido ejecutados sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No tiene por qué temer, no tiene por qué preocuparse de Corea del Norte o de este o del otro. Ya eso es noticia pasada. La noticia nueva, la noticia actual es que usted ha sido trasladado en Cristo Jesús y ha alcanzado la consumación de los siglos. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo espero, amado, que usted haya alcanzado los fines de los siglos, porque eso le va a dar paz, eso le va a dar seguridad, eso le va a dar bendición, eso le va a dar confianza, eso le va a dar fortaleza, eso le va a dar autoridad, porque usted no está pensando si llego o no llego. Ya usted llegó, y como usted llegó, ahora usted va a ayudar a otros a llegar ahí también, en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 12:31, hablando Jesús dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, recuerde que muchas cosas Él no pudo hablarle a los discípulos porque ellos no podían todavía comprender porque el Espíritu Santo no había sido enviado. Dice: y cuando Él venga, la misión del Espíritu Santo, lo que haría el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Verso 11: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Lo ha convencido el Espíritu Santo de juicio? ¿Se ha usted dado cuenta que en la cruz del Calvario, en aquel día que oscureció, en aquel día que tembló, en aquel día que él expiró, en aquel día que Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel día que Él estaba absorbiendo toda la ira divina, todos los juicios sobre la humanidad, todo aquel fuego que habría de caer sobre todo ser humano. Eso es lo que pagó Jesús. Ahora, por supuesto, cada persona que reciba a Cristo Jesús estará fuera de ese juicio porque ya Jesús pagó por él. Pero quien a voluntad propia quiera experimentar y ver qué es lo que va a pasar cuando se cumplan los tiempos, porque no estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de después de los tiempos, de alcanzar los fines de los siglos, los fines de los tiempos. Pero en este espacio temporal, sí, en este espacio temporal muchas cosas van a suceder y sí, habrá juicio. Pero para el creyente tiene que entender y tiene que ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y de juicio por cuanto Jesús pagó en la cruz del Calvario. Debemos de estar más pendientes a lo que Jesús ya logró y no estar pendientes tanto a lo que se ve, porque la vida cristiana descansa sobre aquello que no se ve, porque dice la palabra que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, eso es eterno. Todo lo temporal, esto es pasajero, esto no es significativo. Lo que significa ahora es la eternidad, aquello que usted no puede ver con estos ojos, pero que hoy puede experimentar a través de la palabra de Dios, a través de la comprensión de la palabra de Dios, a través de la comprensión correcta de la palabra de Dios, a través de la comprensión de aquella palabra que dice entonces, que era lo que decía: hay muchas cosas que necesitamos decir, hay muy poco tiempo, difíciles de explicar, debiendo ustedes ser ya maestros, todavía necesitan que se les enseñe los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dice, nosotros vamos hacia adelante, no echando otra vez los rudimentos de la doctrina de Cristo, los cuales son, y comienza la lista: las obras muertas, la fe en Dios, y sigue, dice, y el juicio eterno, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y estas cosas haremos: construir, seguir adelante, comprensión, construir, comprender,
No quedarnos ahí, no quedarnos en lo natural, no quedarnos en lo temporal, sino comprender lo eterno y lo que ya sucedió. Y estas cosas haremos, dice el escritor a los Hebreos, si Dios en verdad lo permite. Gloria a Jesús. Que Dios permita algo tan lindo en su vida, que Dios permita esta comprensión, que Dios le traiga sabiduría, que Dios le traiga paz, que Dios le traiga gozo. Dijo alguien, escuche lo que dijo. Si a usted le ha gustado lo que ha escuchado, dijo, invite a sus amigos a escucharlo. Dele share o dele compartir. Me gustó, lo comparto con mis amigos. Pero luego dijo algo muy gracioso. Y si no le gustó, compártalo con sus enemigos. Sí, lo que decía esta persona era compártalo. Si le gustó, amén, lo comparto con mis seres amados. Y si no le gustó, lo comparto con mis enemigos. Pero lo compartimos. Ahora, yo sé que usted no tiene enemigos. Ese es un chiste así pequeñito. Pero hay que compartir. Comparta. Y si puede, escriba. Si puede, envíenos. Si puede, ponga una nota. Envíenos un email. Nos encuentra en Facebook. Evangelio Eterno Hoy. Estamos también en el website evangelioeternohoy.com. Ahí puede ver varias de nuestras predicaciones. Esperamos que usted pueda darle compartir y que pueda darle un like, y si puede, póngale seguir para que pueda seguir recibiendo estos mensajes y pueda seguir ejercitando los sentidos espirituales. Porque en estos tiempos necesitamos ejercitar los sentidos espirituales, necesitamos crecer, necesitamos comprender la palabra, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, necesitamos comprender el evangelio eterno de Dios. Necesitamos esconderlos, aquellos misterios que estaban escondidos, pero que hoy Dios nos los revela. Ya no estamos en los tiempos de los fariseos, no. Ya Dios no quiere que sigamos siendo ciegos y que oyendo no podamos entender y que viendo no podamos ver. Los tiempos han cambiado. Estos son tiempos de cambio. Cuando yo vine al Evangelio, recuerdo que vine de 11 años y yo decía, Dios, yo soy la nueva generación, yo soy la generación de cambio, yo soy la generación que va a hacer que este mundo sea diferente. Yo soy de la generación que cree a aquel que dijo, pídeme y te daré por heredad las naciones. Y recuerdo que, no sé si puede ver, todavía estoy acá con el uniforme de trabajo. Sí, trabajo en un taller mecánico. Tengo un taller mecánico y me especializo en carros importados, BMW y todo eso. No me vaya a enviar emails preguntándome cómo reparar el carro, ¿verdad? Sino de la palabra de Dios. Pero quiero decir, llega el momento donde uno dice, Señor, bueno, han pasado tantos años y no he logrado lo que yo quería. Y Dios dice, no, sí, usted lo logra. Sí, este es el tiempo, este es su tiempo. Este es el tiempo de conquistar. Tú todavía eres la generación de cambio. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años. Usted es parte de la generación de cambio. Dios cumple esa palabra. Usted y yo hoy conquistamos naciones para la gloria de Dios. Así es que anímese, hermano, anímese, gócese, porque este es el tiempo de cambio. Este es el tiempo en el cual la Biblia dice que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y este es uno de los próximos temas que vamos a ver. Tenga usted muchas bendiciones en Cristo Jesús. Ha sido un verdadero gozo el poder compartir esta palabra con usted. Gracias, amado. Dele share, póngale seguir y compártalo con sus amigos y con sus hermanos. Amén.